¿Por qué la APRA se ha lanzado a atacar a la Comisión de la Verdad? Es cierto, hay que decirlo, que no todos los miembros de la Comisión de la Verdad están perfectamente calificados para una misión que requiere gran coraje intelectual y personal. Es cierto que algunos de ellos han hecho de la timidez y la indecisión casi un estilo de vida. Pero todo lo que se ve hasta este momento indica que aquí, en esta circunstancia, están haciendo lo que pueden y que no lo están haciendo mal. ¿Quién mejor para explicar la posición aprista que el propio Alan García? El expresidente tuvo la amabilidad de darnos una entrevista en la cual declaró a Jimena de la Quintana con la inteligencia y agudeza que lo caracterizan, y diría que un poco más de lo común, sobre una gama diversa de asuntos, tanto políticos como personales. Desgraciadamente, el tiempo apretadísimo de este último programa nos obliga, en esta circunstancia, a emitir solamente aquella parte de las declaraciones del expresidente que tienen que ver con lo pertinente a lo de esta semana, a la Comisión de la Verdad y casos relacionados de derechos humanos. Vamos a conservar el resto de la entrevista y buscaremos que sea emitida, si el expresidente García lo tiene a bien, por un programa periodístico que tenga la categoría adecuada. ¿Cuál será? Bueno, entre tanto, aquí García conversa con Jimena de la Quintana. Bien, señores, damos por iniciada la primera audiencia pública de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Mientras la Comisión de la Verdad entrevistaba en Ayacucho a algunos de los familiares de los más de 4.000 desaparecidos, el partido aprista, a través de caracterizados portavoces, continúa atacando a la comisión misma. Los congresistas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo sostienen que los comisionados Carlos Tapia, Sofía Maher y Carlos Iván de Gregori poseen un pasado político de izquierda que podría sesgar los resultados de su trabajo en esta comisión. Periodistas preguntó al propio jefe del partido aprista, el expresidente Alan García, sobre el tema. En exclusiva, estas son sus declaraciones. Creo en la Comisión de la Verdad. Ahora, Pero en esta Comisión de la Verdad hay observaciones a 2 o 3 personas, pero al conjunto de la comisión, al concepto de la comisión y al trabajo de escuchar al país, que tiene que expresarse porque tiene derecho a expresarse lo que nunca se dejó de decir, yo creo. ¿Está usted diciendo entonces que la Comisión de la Verdad debería ser reorganizada? Pienso que todo puede mejorarse siempre. No quiero hacer ningún titular sobre eso, no caigo al problema de las personas. Creo en la necesidad de una Comisión de la Verdad y creo que todo lo que puede haber ocurrido puede estudiarse y puede mostrarse. Nada, ningún temor puedo yo tener, y estoy seguro que los ministros que lo fueron conmigo, ningún temor pueden tener tampoco. ¿Usted descalifica a esas 3 personas por su pasado político? Yo preferiría no caer en el tema de las personas. Yo me refiero a los objetivos de la comisión y al deseo de que haya, sobre todo, una ponderación y un alejamiento de todo tema político que permita dar una respuesta, que permita dar una interpretación verdaderamente científica y nacional del problema. Fue durante el gobierno del expresidente García que se registró el mayor número de desapariciones forzadas, según un informe de la Defensoría del Pueblo. 1.682 casos, cifra que supera la del periodo del presidente Fernando Belaúnde e incluso a la de los 10 años de gobierno de la dictadura fujimorista. El APRA intentó siempre llegar para poner en práctica su antiimperialismo, su organización descentralista del poder y su vocación de justicia, y se encontró que se había desencadenado ya desde quizás 10 años antes una violencia social y una violencia totalmente perversa que se ejerció contra los campesinos, como se ha visto acá, por parte de Sendero, que degolló comunidades enteras, y que ya había comenzado la respuesta del Estado contra eso. Sendero degolló comunidades enteras, como lo ha dicho usted, pero acepta también que algunos militares, por ejemplo, mataron a campesinos inocentes. Pero naturalmente, ha habido casos de exceso. Cuando usted tiene, como le digo, en tantas provincias y ante tantas comunidades, tantas patrullas, seguramente se han cometido excesos, se han cometido, destituí al comando conjunto y a varios generales. El 14 de mayo de 1988, un día después de que 2 camiones del ejército fueran emboscados por una columna de Sendero Luminoso, 10 patrullas del ejército llegaron a Callara.
Según se denunció, los militares, luego de reunir a la población, mataron a 30 campesinos. A ellos se sumaron otras 40 personas asesinadas meses después, todos testigos de la masacre. Callara es un claro ejemplo de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de García. El expresidente no acepta responsabilidad alguna en este caso. No llamo responsabilidad a estar en un estado que ante la guerra que se ha desatado responde de mil maneras defendiendo a la sociedad. De esto se olvidan algunos periodistas ahora, defendiendo a la sociedad de las bombas, de las carnicerías y los degollamientos, y en esa acción, y por la lógica de esa acción o la psicosis de esa acción, se generan temas concretos de exceso. Hay que sancionar e investigar los excesos, reivindicar a las víctimas, entregarles los cuerpos de sus deudos, ubicarlos, identificarlos, indemnizar a las personas. Pero de allí a decir que el gobierno tiene una política de exterminio de las personas, eso sí me parece una exageración. ¿Usted conoció alguna vez alguna de estas tantas personas que desaparecieron durante su gobierno? No. Era la madrugada del 18 de junio de 1986, cuando internos de Sendero Luminoso iniciaron motines simultáneos en la isla del Frontón, el penal de Lurigancho y el penal de Santa Bárbara en el Callao. Aquel día, los intentos por sofocar pacíficamente la crisis no resultaron. 3 infantes de Marina y 119 presos murieron tras un asalto por parte de la Marina de Guerra al penal en la isla del Frontón. ¿Se cometieron excesos en el Frontón, por ejemplo? Yo me imagino que en el fragor de la lucha tienen que haberse cometido excesos también. ¿En la decisión? No, porque la decisión en la mañana del 18 de junio, y está así grabado y está certificado, fue convocar al comando conjunto que de acuerdo a la ley tenía a su cargo el orden público, para decirle: usted tiene a su cargo el orden público, recupere la autoridad en los penales, dentro de la ley. Eso está escrito, expresado en todos los comunicados, en el acta del Consejo de Ministros y en mis declaraciones a la prensa en ese momento. Pero cuando uno da una orden, más aún como presidente de la República, también traslada en esas palabras, ¿no es cierto?, los límites a los cuales se debe llegar. Por eso dije dentro de la ley. Y está escrito así en todas las órdenes. Pero no fue lo que sucedió. Lamentablemente. Algunos han dicho, en el gobierno de García hubo más muertos o más problemas que en el de Belaúnde. Bueno, en el mío hubo 5 años de lucha contra el terrorismo y 5 años de lucha del terrorismo contra la sociedad. Pero, doctor García, ¿a usted le parece que la lucha contra el terrorismo puede justificar la muerte de inocentes como campesinos o ronderos, por ejemplo? No, en ningún caso. Yo lo que he dicho, y así eran las directivas del gobierno, y por eso destituía a todos los mandos desde el comando conjunto, comenzando el gobierno, a la primera matanza, para que no volviera a ocurrir eso. ¿Ha sentido alguna vez culpa usted por lo sucedido en su gobierno con respecto a este tema? No, no, porque culpa es la de aquel que ha sido voluntariamente actor en algo. Cuando usted tiene a su cargo 70, 80 patrullas diarias que son manejadas por una institución que directamente no opera bajo su comando inmediato. En el juicio histórico sobre la conducta de los diversos gobiernos que enfrentaron la insurrección senderista, pesará, en el caso específico del gobierno de García, de un lado de la balanza, el hecho incontrovertible de los centenares de desapariciones, de las atrocidades cometidas contra tanto ciudadano indefenso o prisionero inerme. Pero también pesará, en el otro lado de la balanza, el hecho igualmente incontrovertible de que fue el gobierno de García el que creó y apoyó al GEIN, aquel grupo de policías dirigido por Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro, que capturó poco después a Abimael Guzmán, y solo con eso ganó la guerra.